estaba tratando de que el presidente Colón fuera invitado a Alemania. Un embajador siempre trata de lograr que a tu presidente lo inviten. Es un honor para el país, ¿verdad? O que el presidente del país en que estás tú vaya a Guatemala, o jefe de Estado, en todo caso, ¿verdad? Entonces estaba trabajando. Es difícil. ¿Por qué? Porque un país como Alemania, pues tiene relaciones con los grandes de todo el mundo. Entonces Guatemala, un país pequeño, y hacer espacio para que venga el presidente de Guatemala, y lo decían, no es fácil, ¿no? Decías que, bueno, me esforcé muchísimo, ¿verdad? Y una gente, bueno, dijeron, vamos a hacer que venga para inaugurar una feria de comercio latinoamericana que hay una vez al año, ¿verdad? Y después viene a Berlín y bueno, toda la parafernalia. En eso estábamos, ¿verdad? Cuando me avisaron de acá de Cancillería, solamente adviérteles a los alemanes que la reunión que va a tener el presidente Colón con el presidente de Alemania va a estar también su esposa, doña Sandra. Bueno, yo les dije, miren, la esposa va a acompañar en la ceremonia. No, dijeron, eso es imposible. Aquí el protocolo es que solamente el jefe de Estado visitante es recibido por el jefe de Estado del país. Eso no puede ser. Avisé a Guatemala, me dijeron, no, pero explica que en Estados Unidos sí puedo, nada menos que Estados Unidos. Otra vez en alemán. Pues puede ser en Estados Unidos, pero aquí no. Y no hay qué hacer yo, porque esto me va a costar la cabeza, dije yo, de plano. Eso estábamos cuando vino algo peor, que es el caso Rosenberg. No sé si ustedes recuerdan. Bueno, el caso Rosenberg, obviamente Aura y yo conocíamos bien a Colón. No sé, es imposible. Sí, pero ¿y cómo se explica? Es que no tenía, ¿se acuerdan ustedes que no parecía? Era tan, ¿cómo contradices todo un muerto? Que además dejó su testimonio antes de morir. No teníamos argumento. Y me llamaron de la Cancillería alemana, me dijeron, mire, dado los acontecimientos en Guatemala, tal vez no sea conveniente que venga el señor presidente, porque la prensa amarillista de acá lo va a estar cuestionando y van a dañar la visita, ¿verdad? Entonces hay que esperar. Yo conté a Cancillería y me dijeron, si los alemanes suspenden la visita del presidente Colón porque están sospechando que es cierta la acusación, eso va a tener graves consecuencias. Adviértales de que va a haber graves consecuencias para la relación bilateral. Claro que Guatemala le diga a Alemania que va a tener consecuencias, pues no es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, estamos en un impasse hasta que se aclaró todo, ¿verdad? Por la CICIG. La intervención de la CICIG aclaró, pero ya los alemanes pues, ya perdieron interés en la visita del presidente y no se realizó, ¿verdad? Otro caso que recuerdo fue el caso de las piezas mayas. Resulta que un coleccionista costarricense presentó una gran exposición, una enorme exposición de piezas mayas, más de 1.500 piezas mayas en España. Y los que llegaron a verla vieron que hay muchas falsas, y otras que son verdaderas, y hay muchas de Guatemala. Cuando apareció el escándalo de que había piezas falsas en la exposición, el tipo lo que hizo es que metió todo en unos cajones y se las iba a llevar a Serbia, un lugar así de Europa Central. Pero pasar por Alemania lo detuvieron y me dijeron, en Guatemala hay que recuperar eso. Bueno, las piezas estaban en Múnich, pero no es tan fácil. Dije, bueno, quiero ver las piezas. Sí, está bien. Pero miren, me dijeron, esas piezas, cada una está empacada. Hay que desempacarla con protección policial. Entonces, eso cuesta una cantidad. Y tenían que venir de Guatemala, digamos, arqueólogos especialistas que tenían que estarse meses. Y el precio era demasiado. Pero ¿cómo hago para ver las piezas? No me autorizaron, por supuesto que no me autorizaron. Pero me ordenaron que mirara yo si las piezas eran ciertas o no. Entonces lo que hice es que recurrí a México. México sí pagó el desempaque de las piezas y ellos me compartieron todas las fotografías una por una. Y pudimos comprobar que muchas piezas eran guatemaltecas, extraídas
probablemente durante la época del conflicto armado, que no había mucha vigilancia, ¿verdad? Pero había que contratar un abogado o un bufete alemán que cobraba también un montón de plata. Y en eso sí estábamos teniendo que hacer, ¿verdad? Bueno, yo pensaba que me iba a estar mis 4 años en Alemania. 4 años se supone que es el tiempo, digamos, normal. Tiempo mínimo podrían ser, digamos, 3 años, pero normal es 4 años en un país importante, que te dejen 4 años. Estaba contento, ¿va? Yo me acuerdo que iba a una recepción y de repente me llama por teléfono el canciller, Aroldo Rodas. Me dijo, mira, te voy a trasladar. Yo me quedé helado, pero si tengo 2 años y medio. Pues sí, pero te tenés que ir. Te voy a trasladar a Perú. ¿O te querés venir de viceministro otra vez? Pero así de golpe. No le dije, yo quiero seguir en el servicio. Bueno, te vas a Perú. Y así fue como me fui a Perú durante 4 años. Pero es un país maravilloso, les cuento. Es un país maravilloso. Es increíblemente bello. Y además me sentí muy bien. Ahí pues hice un trabajo que aparentemente fue bien calificado, ¿verdad? Tenía muy buenas relaciones con el gobierno peruano. Y en esa época se había creado la Alianza del Pacífico, que es una alianza comercial de Perú, Chile, Colombia y México. Y Guatemala quería entrar. El presidente era Otto Pérez Molina y dijo, díganle a ese embajador que gestione el ingreso a Guatemala. Entonces estaba haciendo yo lobby, ¿verdad? Para que primero tenía que entrar a Guatemala como observador, para con el tiempo incorporarse. Ya estaba cuando me llama por teléfono el ministro de Economía de Perú. Mire, embajador, me dijo, he oído que Guatemala nos va a demandar. Y dije, ¿pero qué es eso? No tenía ni demanda. ¿Y por qué? Pues está presentando una demanda, quiere presentar una demanda contra nosotros en la Organización Mundial de Comercio. Mire, hay que evitar eso, me dijo. Resulta que Guatemala le vende azúcar a Perú y Perú produce azúcar. Pero Perú lo que hacía es que cuando la cosecha de Perú era buena y podía satisfacer sus necesidades, entonces se elevaba el arancel para el azúcar extranjero. Y cuando le faltaba azúcar, entonces lo bajaba. Tenía un arancel oscilante que está prohibido por la Organización Mundial de Comercio. Entonces dijo Guatemala, vamos a presentar un panel contra Perú, porque eso es ilegal. Entró en pánico Perú, porque si había un panel y lo ganaba, entonces Perú tenía que votar el arancel oscilante, pero no solo para Guatemala, sino para todos los países con los que comerciaba. Entonces, pero digamos que habrá un arreglo. Hicieron todo tipo de ofertas los peruanos. Dijeron, a ustedes, los Guatemala, les vamos a dar el arancel permanente, pero por favor no nos demanden. Y además tenemos todo tipo de relaciones. Pero yo le dije al presidente, le dijo, si tú sigues con la idea de entrar a la Alianza del Pacífico, hay que llegar a un entendido con Perú. Porque ¿cómo quieres que te incorporen a la alianza si lo estás demandando? Pero la presión de la SAGUA, la Asociación de Peces Azucareros, fue muy fuerte. Entonces Guatemala presentó la demanda y efectivamente la ganó. Ya se imaginan ustedes. Miren, es muy incómodo. Uno como embajador, ¿qué hace? Eso sí, los peruanos son muy diplomáticos. En ningún momento mostraron algo así como una falta de cortesía, no me hicieron un gesto feo, nada de eso, ¿verdad? Todo siguió con ese vocabulario que tenemos los diplomáticos muy formal, ¿verdad? Pero nos bloquearon. Guatemala ya no entró a la Alianza del Pacífico. Fuera de eso, yo estuve tratando, como de costumbre, que invitaran al presidente para que fuera a Perú, o bien que el presidente de Perú llegara a Guatemala, y sí está avanzando la idea de la invitación al presidente Otto Pérez.
sobre todo porque el presidente de Perú también era militar y estábamos avanzando cuando se desarrollaron en Guatemala los problemas de la CICIG, ¿verdad? Que llegaron inclusive a la defenestración del presidente, eso ya no se pudo. Y luego todo, como explicar todo eso también, pues es un poco embarazoso para uno de embajador, ¿verdad? Solo decir que la justicia funciona y que pues, en Guatemala nadie está fuera del alcance de la justicia, pero no es cómodo, no es cómodo, ¿verdad? Estuve muy contento ahí. Ahí estuve 4 años, eso está bien, normal. 4 años es lo usual. Más de 4 años no se aconseja, porque ya tú empiezas a repetirte, ¿verdad? Y todo tu plan ya lo hiciste, ya te cuesta, y además te vas acomodando mucho. Hay un fenómeno muy peculiar, es que uno empieza a identificarse con el país. Uno empieza a involucrarse en su cultura, a apreciar su historia, haces muchas amistades y empiezas a sentir cariño por el país, ¿verdad? Pero, eso pero tú estás representando a otro país. Bueno, es un proceso psicológico, o sea que 4 años está bien, ¿verdad? No sé por qué hay casos que dejan a la gente, la olvidan y la dejan ahí, pero no está bien. De ahí me pasaron a los Países Bajos. Primera vez que era embajador ante un reino, ¿no? Y ahí el protocolo es sumamente riguroso, porque es una casa reinante y no es lo mismo, ¿verdad? Presentar ante un Estado. Ahí tenía yo un propósito. Los Países Bajos había cancelado su embajada en Guatemala y estaban atendiéndola desde Costa Rica. El argumento había sido cuestiones presupuestarias, pero yo sospechaba que no había sido eso, sino por motivos políticos. Entonces yo trataba de hacer gestión para que los Países Bajos volviera a establecer su embajada en Guatemala. Ese era pero miren, esa embajada es muy difícil, porque a la paz que estás atendiendo lo bilateral, en lo cual lo comercial es muy importante por la entrada del café de Guatemala a través de Rotterdam, es muy importante. Además tienes que atender una serie de entidades multilaterales. Ahí está por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Y cuando yo llegué a Guatemala era integrante del comité directivo, o sea que buena parte de mi tiempo tenía que estar atendiendo la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. A mí los temas militares siempre me han gustado y los conozco, pero las armas químicas requieren mucho conocimiento específico, o sea que no era fácil ese, y consumía mucho tiempo. Aparte de eso, atender lo bilateral. Y un aspecto que toda embajada te toma mucho tiempo es el aspecto social, ¿verdad? Pues Países Bajos tiene 117 embajadas. Todas las embajadas celebran un día nacional. Tú como embajador puedes faltar a invitaciones menos al día nacional. Ese sí a menos que estés enfermo, tienes que ir a como es lugar. Entonces son 117 días en que había actividades del Día Nacional. Y después había en todas partes hay innumerables actividades sociales. Las actividades sociales es lo que hace que a los embajadores nos ponga como caricatura, ¿verdad? La caricatura de un embajador siempre con un cóctel en la mano, ¿verdad? Hablando en una reunión, en una recepción. Pero eso es parte del trabajo muy importante. Por ejemplo, en los países grandes como Alemania o como Países Bajos, si tú quieres ver a un ministro, si tú crees que es fácil, olvídate. Eso no es así. Porque, vuelvo a decir, ellos tienen partners internacionales muy importantes. Si recibir a un embajador de Guatemala, ¿cómo vas a hablar con el ministro de Economía? ¿Cuándo? Pero en cambio, en el cóctel sí, a ese ministro de Economía, ¡pum! Ahí te vas inmediatamente. Cerca, verá. O sea que esos cócteles sirven para hacer contactos, digamos, importantes, políticamente importantes, aunque la gente no lo vea así, ¿verdad? Y luego también tienes que atender a la colonia guatemalteca. Algo que no he enfatizado suficiente es que una de las cosas más importantes que tienes que hacer como embajador
es atender la parte comercial. Eso es fundamental. En un país varía. En Alemania es central, también en Países Bajos. En Perú era menor. Me pasaron a la OEA, que fue mi último cargo. La OEA es bien difícil. Ahí tienen que llegar ustedes ya de embajadoras maduras, con mucha experiencia, porque es muy complicado. Tienes que estar en el Consejo Permanente, que se reúne todas las semanas. Y después hay una multitud de comisiones, grupos de trabajo, etcétera, pero una multitud. De manera que todo el tiempo estás ocupada. Pero muchas de las comisiones son de temáticas que para Guatemala son complejas. En Consejo Permanente tú puedes hablar español. Todo el mundo habla su idioma, porque hay traducciones. Y el resto, solo inglés. Otro subrayado de que el inglés es central, compañeros. Ahí me tocaron dos cosas muy importantes. El caso de Venezuela. Estados Unidos impulsó la creación del Grupo de Lima, un grupo organizado para hacer presión a fin de provocar un cambio de régimen en Venezuela. Yo vine a Guatemala en esos días y le pregunté a Carlos Ramiro, que era el ministro, nosotros vamos a unirnos al grupo contra Venezuela. No, me dijo, no somos neutrales. Y, cabalmente lo acaban de citar al Congreso y yo fui con él. Y lo había citado a la bancada de maíz o algo por el estilo. Y ahí explicó, no somos neutrales. Pero de repente, cuando ya estaba de vuelta, ya nos unimos al grupo de Lima, porque así lo dispuso el presidente. Fue un poco incómodo, porque el Grupo de Lima aceptó la ficción de que el presidente Maduro no había ganado legalmente las elecciones y lo desconoció como presidente, ¿verdad? Y que la oposición venezolana era la que tenía la representación. Y eso, de grandes luchas en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Pero lo más difícil que me tocó ahí fue una elección en Honduras, donde el presidente, que actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos, iba a la reelección. La elección en Honduras iba bien, ¿verdad? Y las encuestas a boca de urna le daban la victoria al candidato opositor, pero como a las 9 de la noche se interrumpió el cómputo completamente. Se fue la electricidad, y se reanudó a las 5 de la mañana. Y para entonces ya habían dado vuelta las cifras. Eso parecía un fraude, pero poco sofisticado. Y me llamó el secretario general de la OEA, Almagro. Resulta que el Consejo Permanente, quien lo dirige, es un embajador en forma rotativa. Se van rotando. Cada cierto tiempo cambia el presidente y el copresidente. Yo era en ese momento el copresidente, porque la presidenta era de Canadá, pero ella se había ido de vacaciones y me había dejado en la presidencia. De manera que yo estaba presidiendo el Consejo Permanente. Entonces me dijo Almagro, me dijo, yo no quiero que este Consejo se vuelva a llenar de representantes de dictadores. Así que eso de Honduras es imposible. La misión de la observación de la OEA, su dictamen fue que no se podía decir quién había ganado y que por lo tanto recomendaba se repitieran las elecciones. Entonces, y eso se va a presentar en el Consejo Permanente. ¿Cuándo presenta su informe la delegación? Me dijo, eso vos miralo, me dijo. Pero ya era fin de año, estábamos en diciembre, solo había una sesión. Vino el representante de Honduras y me dijo, mira, no vayas a convocar a la Asamblea Permanente. Nuestro presidente ya le habló a tu presidente y si es necesario te van a ordenar que no convoques, porque necesitamos tiempo para armar nuestra defensa.
En cambio, otros países me exigían que convocara para que se presentara el informe. Pero en eso vinieron los del grupo de Lima, me dijeron, el problema es que si se escucha el informe, se va a cuestionar la elección del presidente y eso puede ser que caiga. Y resulta que el opositor es izquierda. Entonces el país se nos va a salir del grupo de Lima y no lo podemos perder, así que no vayas a convocar. Y estaba entre la espada y la pared. Pero finalmente el embajador me encargó, no vayas a convocarme, hijo. No vayas a convocar. Entonces opté yo por no convocar y dejarle la decisión a que me sucedió en el mes de enero, que era el embajador de Chile. Pero él tampoco convocó y nunca se presentó el informe. Entonces realmente este presidente que decían llegó en su segundo mandato por un fraude claro, ¿verdad? Pero ya saben lo que pasó con él. Bueno, yo he dado como brochazos, ¿verdad? De todo lo que fue un periodo de muchos años. Yo creo que ya lo corto ahora, porque hablé mucho más de lo que había pensado. Buenos días a todos, queridos compañeros, a todos los asistentes, mi querida embajadora Aguilera. Tengo el honor de saludarlos este día y de agradecer en nombre de todos las palabras, la enseñanza, la escuela que el doctor Aguilera nos ha presentado hoy a través de sus palabras, de su vida, de lo que él ha podido como diplomático, como político, como académico, como padre, esposo. He tenido el honor de participar de algunas etapas de su vida, que su familia, su esposa doña Aurita, sus hijos y él me lo han permitido y que ha sido mi jefe muchos años. Todo lo que me ha enseñado, y pues hoy me honran los colegas de la academia con agradecerle a él que nos abra su corazón, sus recuerdos. No cualquiera da a conocer lo que ha vivido como una experiencia para las nuevas generaciones, porque es muy importante primero la preparación de un diplomático, una carrera, los idiomas, como bien nos ha hecho énfasis el embajador, el compartir con la familia, cómo atender a los diplomáticos, cómo lucir nosotros desde el inicio de su charla. Cada cosa pequeña es una lección para nosotros que nos encontramos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a tener la dicha en breve de contar con las memorias del embajador Aguilera. Las van a presentar, no sé si estoy dando la primicia, usted lo mencionó, querido embajador, y ahí podremos leer y encontrar más a fondo todo aquello que él ha recogido y que nos quiere trasladar a nosotros. Como una cosa muy sencilla y algo que observé del embajador y aprendí de él, es que él todo lo escribe. Siempre tiene una libreta en su bolsillo. Es cierto. Y tiene las libretas clasificadas de toda su vida y por años y meses. Y en su trabajo, tanto aquí en la Cancillería, y lo fui a visitar cuando fue secretario de La Paz, su biblioteca. Mis hijos lo han visitado y mi hijo personalmente se ha quedado maravillado de todo ese bagaje. Y me dice, mamá, ¿cuándo vamos otra vez a ver al embajador Aguilera? Porque del tema que uno le hable, él tiene tanto que decirnos. Gracias, embajador Aguilera, por compartir este momento con nosotros. Cada día aprendo de usted. Yo lo molesto mucho, le escribo mucho, le mando documentos, él me los retorna.
o él los hace, yo los veo. Realmente es una bendición para mí tenerlo tan cerca, y creo que es una dicha para todos nosotros contar con nuestro erudito, como yo siempre le he dicho, ¿verdad, embajador? Con nuestro erudito doctor Gabriel Edgardo Aguilera Peralta. Les pido a todos un aplauso y si nos ponemos de pie.